lion was born without a drop of nobility in his blood. A lion who would change our lives forever. Here's your first look at Mufasa, the Lion King. The prequel to the 2019 photorealistic film gives Simba's father an origin story. Aaron Pierre voices the title character, with much of the previous film's cast returning, including Beyonce Knowles Carter, joined by her daughter, Blue Ivy Carter. Mufasa, the Lion King, with songs by Lin-Manuel Miranda, opens in theaters December 20th. That's me, Colt Sievers, and this is my hero's journey. The life of a Hollywood stunt performer is just part of the Fall Guy story. I'm not the hero of this story. I'm just a stunt guy. He is a guy that takes all the hits and does all the action and gets none of the credit. Director David Leitch is a professional stunt performer with 82 films to his credit in the stunt department. And it's not that that's not what we sign up for when we're stunt people. But at some point, you know, people know enough about how the movies are made. There's time for us to get credit. I need to drive it in the car now, please. Okay, the tide's coming up. I've always just had the utmost admiration and gratitude and respect for what they do, but I think there was something illuminating for me as well of going, wait, they really do live in the shadows, and that's wrong. A cannon roll? It's time for you to start rolling cars again instead of parking them. Production of The Fall Guy included a world record-breaking stunt. There's a scene in this movie which I love so much because it sort of sums up the whole film to me in the sense, or the whole reason to make it, which is that Logan Holiday, who's a stunt guy, he straps me into a car, and for a stunt he's about to do, he does the stunt. He breaks the Guinness World Record for most cannon rolls in a film ever. And then he pulls me out of the car in the scene and pats me on the back for the stunt that he just did. And in any other movie, you would never know that. So good. Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Luego de la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de romper relaciones diplomáticas con Israel por la guerra que se vive en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, el canciller israelí Yisrael Katz acusó a Petro de ser un antisemita lleno de odio. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad. Desde 1957, Colombia tenía relaciones sólidas con Israel. Manuel Rairán, investigador en relaciones exteriores, considera que Colombia se verá afectado, ya que Israel era uno de los principales aliados en materia de seguridad. Colombia cierra un mercado de casi $500 millones al año. El sector más afectado sería el sector defensa, en donde Colombia pues tiene algunas de las licencias para producir armamento israelí aquí en Colombia. Desde el oficialismo, el senador Iván Cepeda califica la decisión del presidente Gustavo Petro como acertada, mientras que desde la oposición, el congresista Juan Espinal afirma que perjudica al comercio. Este gobierno, el del señor Netanyahu, merece la condena mundial, merece romper relaciones. Hoy están en riesgo más de $1.000 millones en exportaciones de nuestro país del sector industrial y agroindustrial. La Cancillería de Colombia anunció que en los próximos días arribará al país el cuerpo diplomático que aún permanecía en Tel Aviv. Aquí donde se lleva a cabo todos los años una de las carreras de la temporada de Fórmula 1, fue donde se dio la partida de la carrera exitosa de Ayrton Senna como piloto. Luego de 3 décadas de su última vuelta, uno de los más reconocidos deportistas de todos los tiempos sigue muy presente en la vida de todos los brasileños. No hubo tiempo para convertirse en el máximo campeón, pero así lo considera uno de ellos, Lewis Hamilton. Algunos colegas lo llamaban jefe. Según el expiloto de Ferrari Rubens Barrichello, el apodo era una forma cariñosa de idolatrar al más grande. O maior para mí, ¿no? Se convirtió en un ídolo nacional y era reconocido en todas partes, pero cuentan que le gustaba presentarse ante el resto.
El campeón de la Fórmula Indy, Tony Kanaan, relató que así lo hizo con él, como si fuera necesario decir, yo soy Ayrton Senna. El ídolo debutó en la Fórmula 1 en el equipo Toleman en el 84. Tuvo un gran paso por Lotus, pero fue en McLaren que conquistó el mundo. Bajo la inolvidable rivalidad con el francés Alain Prost, coronóse campeón de las temporadas de 88, 90 y 91. Precisamente en el 91, logró ganar de local la dramática carrera de Sao Paulo pese a estar prácticamente sin su caja de cambios. En el 94 se fue para Williams. En la tercera carrera, el Gran Premio de San Marino en Italia, tuvo una rotura en su barra de dirección. Iba a 300 km por hora cuando se chocó contra el paredón y perdió su vida. El periodista Reginaldo Leme estaba en vivo para la televisión brasileña como analista. Él recuerda que fue muy grande el impacto y no sabía en qué pensar. Eu não sabia no que pensar. Según el expiloto de Ferrari, Felipe Massa, su accidente y otros que sucedieron después le brindaron mucha más seguridad a los pilotos. Massa recuerda cuando se accidentó, si en ese momento no contaba con un casco de fibra de carbono, tampoco estaría acá. Eu não estaria aqui também. Es decir, 30 años después de su partida, Ayrton Senna sigue siendo un ejemplo en todo el país. O nome Ayrton Senna, ejemplo. Así como se luce claramente en plazas, monumentos, autopistas y, claro, en el propio autódromo. Qué bien, pues este héroe mundial que jamás se rindió, nunca admitió quedarse detrás. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.